Me llamo Christine Harrington y deseo compartir que mi fe católica ha sido moldeada desde la cuna, lo cual teje un telón de fondo crucial para la experiencia transformadora que enfrenté. Me alejé de los preceptos de la Iglesia católica en los tumultuosos años 70, tras un divorcio que destrozó mi mundo. Aquella época marcó el inicio de una fase de transgresiones, donde las enseñanzas religiosas fueron eclipsadas por elecciones que yo misma juzgaba reprobables. En la cima de mis 30 años, me vi enfrentando la realidad de un embarazo no planeado, bajo la sombra de la decepción paterna y empujada por el padre del niño, quien abogaba por el aborto. Me sometí a esa dolorosa decisión por primera vez. Años después, otra relación me trajo el mismo dilema, resultando en un segundo aborto. La conciencia de lo que cada procedimiento significaba para mí, en contra de las voces que consideraban tales actos como trivialidades, era una carga pesada, un secreto doloroso disfrazado por una fachada de indiferencia. El giro vino cuando quedé embarazada nuevamente del mismo hombre. Esta vez, con una firmeza resuelta, decidí que rechazaría cualquier sugerencia de terminar el embarazo. Mi compromiso era inquebrantable, incluso si eso significaba asumir la maternidad de manera solitaria. Esta decisión me llevó a enfrentar uno de los momentos más desafiantes de mi vida, un parto prolongado y peligroso. Después de 29 exhaustivas horas de trabajo de parto, la situación se agravó. El corazón de mi bebé comenzó a debilitarse y mi propia vida pendía de un hilo, llevando a los médicos a optar por una cesárea de emergencia para salvarnos. Durante la cirugía, la anestesia me condujo fuera de mi cuerpo, donde me vi, desde un punto elevado, observando la lucha frenética de los médicos para salvarme a mí y a mi hijo. Esa visión surrealista precedió una oscuridad absoluta que me envolvió, señalando una muerte inminente. En medio de esa oscuridad, enfrenté el terror de una posible condenación eterna, reflejo de mis pecados no confesados y de las elecciones que había hecho. Sin embargo, en el apogeo de mi desesperación, surgió una luz diminuta, alejándome del miedo y de la oscuridad. A medida que me acercaba a esa luz, el amor y la paz me envolvían, disipando cualquier vestigio de terror. Este viaje del purgatorio al encuentro con la luz era una clara manifestación de lo divino, una experiencia que desafiaba todas mis creencias previas. Volver a la vida terrenal, después de haber sido tocada por la magnificencia del más allá, fue una decisión ardua, impulsada únicamente por el amor al hijo que aún no conocía. Despertar en el hospital fue un retorno doloroso, no solo físicamente, sino también espiritualmente, ya que parte de mí anhelaba la paz que había experimentado. Ahora comparto esta narrativa no solo como testimonio, sino como un mensaje de esperanza y renovación de la fe. Para todos aquellos que enfrentan dudas o miedo a la muerte, dejo mi relato como prueba de que hay algo incomparablemente hermoso esperándonos, más allá de las tribulaciones de este mundo. Y para quienes buscan profundizar en los misterios de la fe, les invito a explorar la teología, que ofrece no solo entendimiento, sino un camino hacia la transformación espiritual, disponible para todos, en cualquier momento. Conducida al bloque quirúrgico por el equipo médico, fui recibida por el anestesista que preparó la sedación. En ese instante, mi visión se limitaba solo a su figura. Tan pronto como el sedante surtió efecto, una sensación inusual se apoderó de mí. Flotaba por encima de mi cuerpo, observando desde el techo la agitación abajo. Médicos y enfermeras se movían a un ritmo acelerado, concentrados en su trabajo mientras yo, desacoplada de la realidad física, intentaba comprender la peculiaridad de mi visión aérea. De repente, como si alguien hubiera apagado todas las luces, fui envuelta por una oscuridad profunda y total. Miré hacia abajo en un intento de encontrar mis manos o pies, pero no podía ver nada. Una oscuridad tan densa que parecía engullir cualquier vestigio de luz y forma, una experiencia sin precedentes para mí, que instintivamente me hizo creer que había trascendido la vida. Mi corazón, aún aferrado a las creencias católicas que habían moldeado mi existencia, y los pecados no confesados de los abortos que realicé, me llevaron a pensar que estaba al borde del infierno, o quizás ya en su camino. Sin sentir mi cuerpo físico, pero extrañamente consciente de su esencia, el pavor y el terror se apoderaron de mí. En un impulso desesperado clamé: «Dios, por favor, no me mandes al infierno». Fue entonces que,
en medio de aquella oscuridad opresiva, apareció una luz diminuta, un simple punto que se convirtió en mi faro de esperanza. A diferencia de relatos donde las almas son atraídas involuntariamente, yo me moví deliberadamente hacia esa chispa luminosa. Al acercarme, percibí una verdad fundamental que resonó profundamente. Seguía siendo yo misma, con todas mis personalidades, pensamientos y miedos intactos. La única diferencia era la ausencia de mi cuerpo físico. Esta experiencia reveladora no solo desafió mi comprensión de la vida y la muerte, sino que también reforzó la continuidad de la esencia personal más allá de lo físico. Este viaje a través de la oscuridad hacia la luz trajo una comprensión más profunda de mí misma y de mis creencias, una odisea espiritual que sigue influyendo profundamente en mi vida. Al compartir este relato, mi objetivo es inspirar una reflexión sobre la vida, la muerte y la resiliencia del espíritu humano. A medida que avanzaba hacia aquella luz enigmática, un sentimiento de serenidad comenzó a envolverme suavemente. Al acercarme, el miedo y el terror que antes me dominaban comenzaron a disiparse, siendo reemplazados por una sensación creciente de confort y esperanza. Con cada paso que me acercaba más a la luz, sentí un amor profundo y envolvente fluyendo a través de mí, transformando la oscuridad opresiva en gradaciones de gris, hasta que todo se convirtió en una resplandeciente luz blanca. En ese momento tuve la certeza de estar en la presencia de Dios. La intensidad de ese encuentro me hizo cuestionar mi ubicación en el espectro espiritual. ¿Estaría yo en el purgatorio, dado que no parecía tener acceso libre al cielo, a pesar de sentir el amor y la alegría divinos impregnando mi ser? En esa presencia divina, toda la culpa y el dolor que habían marcado mi vida se disiparon instantáneamente. Mirando hacia esa luz que no lastimaba los ojos, si es que los tenía en ese estado, todo lo que podía sentir era un amor y una alegría indescriptibles, los cuales eran, sin duda, los más puros e intensos que jamás había experimentado. No existen palabras que puedan describir adecuadamente esa sensación sublime. Era una paz que trascendía cualquier alegría terrenal. Esta experiencia aún permanece conmigo, aunque es un desafío mantener su plenitud en la memoria. Durante ese episodio no estaba sola. Había seres de una naturaleza desconocida conmigo. No los veía, solo escuchaba sus voces en mis pensamientos, susurrando palabras de elección. Cuando cuestioné sobre el destino de mi hijo, en caso de que eligiera no regresar, la única respuesta que recibí fue tranquilizadora, aunque vaga. Él estará bien. Recuerdo vívidamente el tormento que enfrenté al decidir regresar a este mundo después de presenciar la serenidad del más allá. Cuando cruzas el velo que separa la vida de la muerte, descubres un estado de existencia donde el dolor y el sufrimiento son conceptos obsoletos y el espíritu se despliega en una amplitud inconmensurable. Las sensaciones allí son inefablemente intensas, eclipsando miles de veces cualquier cosa sentida en la tierra. Sin dolor físico ni angustia emocional, la idea de regresar a un cuerpo limitado y doliente es casi impensable. Sin embargo, el amor por mi hijo aún no nacido me impulsó a elegir el camino de vuelta. Desperté pensando que había pasado solo unos instantes desde la cesárea, pero la realidad era otra. Había estado inconsciente durante 4 largos días. Mi madre, al pie de la cama, repetía aliviada: «Ella está despierta, ella está despierta». La enfermera entonces me explicó que mi hijo y yo habíamos sido revividos tras una batalla contra la muerte. Esos 4 días parecían un destello, pero trajeron consigo un retorno doloroso, como si mi espíritu resistiera confinarse nuevamente al cuerpo físico, una sensación que describiría como el espíritu siendo forzado de vuelta a una prisión diminuta. Al día siguiente, el cirujano neonatal me informó que las posibilidades de supervivencia de mi hijo eran del 50%. Sin un sacerdote cerca, un ministro atendió mi llamado y compartió una oración conmigo. Creo firmemente que fue un milagro. Después de nuestra oración conjunta, prometí a Dios que haría todo lo posible para que mi hijo conociera su grandeza. Al amanecer siguiente a mi emergencia, el cirujano neonatal vino con noticias que desafiaban la explicación médica. Reveló que, contra todo pronóstico, mi hijo había sido retirado del soporte vital y estaba, milagrosamente, fuera de peligro. Internamente,
sentía una certeza inquebrantable de que había sido una intervención divina la que salvó a mi hijo. Mi propia supervivencia, sin embargo, parecía un enigma. A pesar de mis fallas y pecados pasados, Dios había optado por perdonarme también. Resolví entonces abandonar al padre de mi hijo, asumiendo la tarea de criarlo sola. Aunque profundamente deseaba reflexionar y quizás compartir lo que viví en el umbral de la muerte, las exigencias de la maternidad en modo de supervivencia consumían cada momento. Fue un viaje arduo, lleno de desafíos y descubrimientos. En los años que siguieron, especialmente durante la pandemia, muchos a mi alrededor sucumbieron al miedo de una mortalidad inminente. Yo, sin embargo, permanecía serena. El virus que asolaba el mundo no me aterrorizaba. Después de todo, ya había vislumbrado el más allá, un reino donde la paz trascendía cualquier horror terrenal. No es que anhelara la muerte, pero el temor a su abrazo frío había desaparecido para mí. En esta jornada posterior a mi experiencia cercana a la muerte, me enfrenté a un dilema profundo que tocaba las raíces de mi fe. Conocí a otros católicos que, tras experiencias similares, se sintieron traicionados por los dogmas de la Iglesia y se alejaron. Sin embargo, yo no estaba preparada para renunciar a mi fe. Buscaba comprender cómo las revelaciones de mi cercana muerte se alineaban con las doctrinas que había aprendido. A pesar de haber cometido actos considerados gravemente pecaminosos, mi súplica por misericordia en ese umbral entre la vida y la muerte no había sido ignorada. Reflexionaba sobre esto, cuestionando si la verdadera naturaleza de la divinidad no sería más misericordiosa de lo que a menudo se nos enseña. Durante mi camino para reconciliar mis vivencias limítrofes con las enseñanzas del catolicismo, crucé el camino de Sandre Abrahams, una señora de 83 años, cuyas experiencias con lo divino habían moldeado profundamente su vida. A diferencia de Sandre, que tuvo un encuentro directo con Jesús, mi propia experiencia estuvo envuelta en una luz celestial donde sentí la presencia de Dios sin verlo ni oírlo directamente. En aquella inmensidad de luz y amor, sentí que tal vez estaba en el purgatorio, pero estaba en paz con ello, ya que cada momento allí me acercaba a la eternidad celestial. Al conversar con Sandre, su bondad y comprensión me ayudaron a ver esas visiones no como juicios, sino como revelaciones de amor y redención. La orientación de ella fue un bálsamo para mis dudas y temores, trayendo un confort inmenso y fortaleciendo mi fe de maneras que nunca había imaginado. Compartir estas historias de trascendencia se ha convertido en mi misión, pues deseo transmitir a todos que la muerte no es un fin, sino una transformación gloriosa hacia una existencia sin fin. Te invito, a través de este relato, a reflexionar sobre la belleza de lo que puede estar más allá y a mantener la esperanza en lo eterno. No dejes de compartir tu propia jornada o pensamientos en los comentarios, y si deseas continuar explorando estos misterios conmigo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros futuros vídeos. Juntos, podemos buscar comprender lo incomprensible y encontrar paz en la promesa de un mañana divino.